Dios de poder. ¿Quién dice amén? Estamos alabando y glorificando a un Dios que todo lo puede, que manifiesta lo más grande en las cosas más difíciles. ¿Quién dice amén? Que todavía en estos momentos, hermanos, que en sí, hermanos, se multiplica, hermanos, porque escuché una estadística que dice que ya un cuarto de Estados Unidos está contaminado, hermanos, y queremos, hermanos, saber que Dios es más grande, y por eso estamos aquí, hermanos, porque no confiamos en un virus, hermanos, confiamos que hay un Dios haciendo la obra en estos lugares. ¿Quién dice amén? En sí, hermanos, confiamos en el Señor y su palabra, porque dice que su palabra, hermanos, es medicina, hermanos, para nuestros huesos. ¿Quién dice amén? Es, hermanos, eso necesario que necesita nuestro cuerpo para poder defenderse de todo aquello que quiere gobernar sobre él. ¿Quién dice amén? Hoy, hermanos, vamos a hablar un poco de Daniel, y vámonos a Daniel 6. Daniel 6, 10, para que usted pueda tomar asiento. Alabado sea el Señor. Por un fuerte amén. Amén, amén. Dice la palabra de Dios, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que abrían hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. ¿Quién dice amén? Puede tomar asiento, hermanos. Alabado sea el Señor, y gracias a Dios por esta agüita, amén, que nos manda el Señor a través de su pueblo, y le damos gracias a Dios por él. Hemos estado aprendiendo en estos días, hermanos, en estos meses que hemos estado aquí afuera, hermanos, que en sí, hermanos, hay un propósito y hay una visión. Amén. ¿Por qué vuelvo a repetir esto, hermanos? Porque en sí, hoy en estos días hay propósito y hay visión. ¿Quién dice amén? Cuando Jesucristo iba, hermanos, cargando su cruz, cuando Jesucristo iba caminando, hermanos, Él tenía la visión, hermanos, y su propósito para poder hacer lo necesario para tomar la salvación de todo aquel que cree en Él. ¿Quién dice amén? En sí, hermanos, ese propósito, en ese tiempo, por más fuerte que se miraba el asunto en Jesús, Jesucristo se enfocó en el propósito y la visión que Dios tenía en Él. Ahora hemos aprendido a través de Sansón que todavía, con las consecuencias que se le llegaron, cuando el corazón se convierte y se mengua delante de Dios, Dios cumple su propósito a través de la persona. ¿Quién dice amén? En sí, hermanos, se nos ha hablado también, hermanos, de Josué, hermanos, de José, aquel que en sí, hermanos, fue vendido por sus hermanos, fue traicionado. Las circunstancias, hermanos, que lo llevaban a través de su recorrido de su vida, hermanos, lo llevaron a la visión que Dios le había dado a él. ¿Quién dice amén? Que en sí, que la visión que se le dio a él, hermanos, era para él y no era para nadie más. ¿Quién dice amén? En sí, hermanos, hay visiones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Y es para que nosotros créanos y tómenos lo que Dios nos está dando para darle para adelante. ¿Quién dice amén? En sí, hermanos, nos entrega a nosotros la capacidad de poder, hermanos, ejercer un futuro en el Señor. ¿Quién dice amén? Díganle, hermanos, sin visión no hay camino. If there's not a vision in your life, if there's not something set in front of you, there is no direction. Si no hay visión en tu vida, si no hay, hermanos, esa visualidad mental, hermanos, no hay camino, no hay dirección en tu casa, no hay dirección
en tu camino, no hay dirección en tu futuro. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, el tiempo sigue dando vueltas, el tiempo sigue dando vueltas, habiendo enfermedades o no habiendo enfermedades, habiendo trabajo o no habiendo trabajo, el tiempo sigue corriendo. ¿Quién dice amén? El tiempo sigue dando vueltas. En sí, ahora Daniel, hermanos, nos enseña que en sí, hermanos, era un hombre íntegro, hermanos, delante de Dios. La circunstancia había cambiado en su vida. Era un hombre, hermanos, que amaba al Señor. Era un hombre que le encantaba platicar con el Señor, hablar con el Señor, porque no nomás lo hacía una vez al día, lo hacía 3 veces al día. ¿Quién dice amén? 3 veces este hombre se arrodillaba, se postraba y oraba al Señor. Hermanos, tenemos que ver la vida de Daniel, hermanos, ahora en otra circunstancia, que este hombre, aunque las autoridades quisieron cambiar el hábito que él tenía de adorar a Dios, de inclinarse y platicar con Dios, pedirle a Dios, rogarle a Dios en sí, o solamente estar callado delante de su presencia, cuando esas circunstancias cambiaron, la integridad de él hacia Dios formó lo mejor en la vida de él. En sí, hermanos, Daniel nos enseña, hermanos, que íntegro, hermanos, significa completo, intacto. Qué importante es, hermanos, saber que es algo completo. Algo completo es que no le falta nada. Amén. Dígale a su hermano, no falta nada. 3 veces al día se arrodillaba y sabía que todo lo que él tenía, todo lo que estaba en él, todo lo que era él, estaba en su relación con Dios. Todo lo que surgía, todo lo que respaldaba la vida de él, estaba a través de la relación que él tenía con Dios. Qué excelente y precioso ejemplo tenemos a través de Daniel, hermanos, cuando nos enseña, hermanos, que él, aunque las autoridades, aunque las leyes terrenales decían algo, su primera opción era honrar a Dios, a Jehová, al Creador del cielo y de la tierra, aquel que ha establecido todo en este mundo. ¿Quién dice amén? Now, there's a saying in English that says, laws are meant to be broken. Am I right? Cuando dicen, las leyes han sido para poder quebrarlas o romperlas. Eso es lo que dice la juventud. ¿Quién dice amén? El límite del carro cuando te lo dan es que necesito ir 5 millas arriba. ¿Quién dice amén? 2, 3 arribita. ¿Quién dice amén? Acabo, estoy bien. En este momento Daniel tomó eso diciendo, yo honraré primeramente a Dios, que lo que este hombre me quiere hacer, estos hombres quieren hacerme hacer, quieren que yo le falte a Dios para poder complacer a su Dios y sus leyes. Dice, hermanos, aquí, ahora no estoy diciendo, hermanos, que nosotros debemos de romper la ley, no es así, hermanos. Pero cuando una ley, hermanos, va contra la voluntad de Dios, es cuando crea conflicto con nuestra relación con Dios. Si esa ley rompe tu relación con Dios, entonces hay conflicto en la ley esa. Esa ley es terrenal, hermanos, y no es celestial. ¿Qué dice amén? Cuando una ley te quita de obedecer a Dios, entonces es cuando hay que cuestionar la autoridad que se nos pone. Gracias a Dios, hermanos, vivimos en una nación, hermanos, donde se honra a Dios. ¿Qué dice amén? Que fue establecido a través de los principios de la palabra de Dios. Que en sí, hermanos, si usted abre su billete, usted mira ahí, en God we trust. Amén. En Dios confiamos. Ahora muchos dicen es que a lo mejor es otro Dios o es X cosa, pero el fundamento del principio fue honrar a Jehová, el que está en la palabra, no otro Dios,
Ese es, hermanos. A lo mejor sí se ha corrompido durante el camino del tiempo, pero el principio era honrar a Dios. Y en sí se puso, hermanos, gracias a Dios, la ley que dice freedom of religion, el derecho de tener una religión, una creencia. El gobierno nos respalda a poder proyectar nuestra credibilidad en la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Y por eso se puede fundar, gracias a Dios, una iglesia en esta nación, un poquito más rápido que en otras naciones, porque yo sé que en México no es tan fácil, pero en Estados Unidos sí. ¿Por qué? Porque los principios están en la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Qué bueno que todos están de acuerdo. Íntegro, hermanos, es completo, intacto. En sí, hermanos, también eterno, entero, significa, hermanos, completamente Daniel, todo lo que era en sí, el hombre Daniel, era en sí todo lo que Dios había creado en él. Dígale, todo completito para Dios. Todo completito para Dios. Every single thing that Daniel was, he was completely in God. He was inside with God. He was blessed by God. And everything happened by having a relationship with God. You cannot have God if you don't have a relationship with Him. Amén. No puedes entrar a un matrimonio si no tienes una relación primero con una persona. ¿Quién dice amén? Llega el tiempo que entre esa persona y tú son más horas de las que pasas en cualquier lugar. ¿Quién dice amén? Amén. Llega, hermanos, a poder verse, hermanos, que tu día, tu vida le pertenece a alguien más. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Cuando ahora, hermanos, que le damos gracias a Dios que mi hijo se ha casado. ¿Quién dice amén? Le damos gracias a Dios que ha tomado ese paso. Cuando me preguntaban sus hermanos, ¿dónde está? Está allá que está con su novia. ¿Dónde está? Está allá con su novia. ¿Quién dice amén? Ya en sí, hermanos, la parte de su vida ya era anclada en otro lugar. ¿Quién dice amén? Es sí, hermanos, en ese ejemplo que yo les estoy dando, porque en sí nosotros todos sabemos, cuando yo con mi esposa, yo iba y corría, hermanos, corría desde mi casa hasta el otro lado de Pueblo Nuevo, hermanos, para ir a estar con ella. Y dice, amén, sí corría antes, hermanos, sí. Es difícil comprender eso en este momento, pero sí corría. Corría a verla, corría apasionadamente a llegar, tomaba mi tiempo. Cuando yo no era de levantarme temprano, me levantaba temprano. ¿Quién dice amén? Y yo podía llegar a ese lugar a tomar el camión donde mi esposa no estaba porque se había levantado tarde. ¿Quién dice amén? Todos mis esfuerzos, todos mis pasos para que la pastora no estuviera en el camión. Pero en sí, hermanos, el impulso de tener un momento, unos minutos, unos segundos en la presencia de esta preciosa mujer me llevaba a correr hacia allá. En sí, la relación de Daniel con Dios lo pulsaba más a él. No importa lo que a él se le estaba rodeando, todo completito, todo el ser de él era de Dios. Qué tremendo. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Este hombre era una persona íntegro, que les dice que es honesto, fiable, que puedes confiar, honrable, incorruptible, que todavía hasta cuando hay trampa de querer sacarte de tu plenitud en Dios, él no pudo ser movido, hermanos. Él prefería las consecuencias que fallarle a Dios. Qué tremendo, amén. Su correr de su casa al camión
era estar de rodillas, estar platicando con Él. ¿Qué dice amén? Yo en mi principio, no sé si usted se acuerda de los teléfonos que se conectaban, porque yo creo que ya en las casas ya no existen esas cosas. ¿Quién dice amén? Un teléfono que se conectaba a la pared y de ahí podías hacer llamadas. ¿Quién dice amén? Y andaba ahora en esta semana anduvimos en San Ángelo, gracias a Dios, con el pastor García, anduvimos allá haciendo algo con él. Y fuimos, mi esposa es pulguera. ¿Quién dice amén? ¿Quién la conoce? Le encanta andar en las thrift stores, le encanta andar agarrando esos especiales, amén. Para alguien más, la basura de alguien más es un tesoro de alguien más. ¿Quién dice amén? Y sí, es cierto, hermano, se consiguen tantas cosas. Y en sí, llegamos a ese lugar. Llegamos a llegar a ese lugar para poder, hermanos, apasionarnos por el Señor. Daniel, hermanos, tenía esa motivación de llegar con el Señor. Tenía esa pasión de inclinarnos y ponerse delante de la presencia de Dios. No importaba lo que se decía alrededor. La consecuencia de él, hermanos, la consecuencia que había por venir de él, hermanos. Él no estaba reflexionando en lo que iba a pasar más que en lo que estaba con Dios. La plática que quería tener él con Dios, la conversación que tenía que tener el Señor. ¿Quién dice amén? Eso es lo que lo impulsaba y lo llevaba, hermanos, a poder tener ese respaldo de Dios, hermanos. Lo que nos enseña Daniel, hermanos, es que era un hombre íntegro, hermanos, delante de Dios. Que nos enseña, hermanos, que esa integridad, hermanos, esa fidelidad hacia Dios, hermanos, lo llevó a ser siervo de 4 reyes, hermanos. Y no solamente siervo, hermanos, pero puesto en posiciones de autoridad donde él podía cambiar lo que había alrededor de él, hermanos. No solamente la pasión que su pastora tiene, hermanos, para poder complacer a su familia, pero también su pasión de gustarle estar en la thrift store, hermanos, no solamente beneficia la vida de ella, hermanos, pero la pone en una posición donde puede recaudar mucho más que para ella misma. Ahora, yo sé que una comparación así no se compara con Dios, porque los beneficios de Dios es mucho más grande y más poderoso que eso, hermanos. Pero en realidad, la pasión de nuestras vidas bendice a las personas. Y la integridad de este hombre lo acercó más, hermanos, a estar en posiciones donde se puede bendecir la vida de él más la vida de los demás que le rodean, hermanos. En Daniel 1, 8 al 20, hermanos, se le puso, hermanos, y fue escogido. Y dice que la sabiduría de este hombre y sus amigos era 10 veces más de cualquier jovencito que estaban en esos lugares. ¿Qué nos dice, hermanos? Que si nos apasionamos en las cosas correctas, hermanos, en las cosas que impulsan, nos vamos a poder levantar hacia las posiciones. Porque dice que esto, hermanos, en Daniel 1:18, dice, hermanos, en el 1:20, que en sí, hermanos, la sabiduría e inteligencia, amén, estaba con él. Y no solamente, hermanos, estaba con él, pero estaban toda la consejería de ese reinado en ese tiempo. God, if you have a relationship with God, if you establish a relationship with God, He will put you in the right place to impact, where He can work something not only for your benefit, but for the benefit of others. We are here to serve. We are here to be passionate. Si usted se fija, hermanos, que en sí esta misma autoridad se le puede dar a José, hermanos, cuando fue sacado, hermanos, de donde estaba en la cárcel, se fue puesto en la segundo rango de todo Egipto. ¿Quién dice amén? Hombres que le creen a Dios, no importa la circunstancia o la consecuencia que tenga el servir a Dios.
En sí, hermanos, Daniel, en estos momentos donde se inclinó, había un reglamento que no se podía adorar a otro Dios más que el rey. Estaba establecido en ese lugar, el Dios de esa nación. Y cuando él se dobló a adorar a Dios, a Jehová, la consecuencia era la muerte y ser tirado a la fosa de los leones. Muchos dicen, hermanos, que en sí él no fue consumido por los leones, él no fue devorado por los leones, porque no había ni un pedazo de carne en él. ¿Quién dice amén? Es muy bonita la visión esa, hermanos, que en sí Daniel era un espíritu para los leones, no podían ver carne ninguna. ¿Quién dice amén? Qué precioso, hermanos, es esa visión. ¿Se imagina usted entrando o Daniel entrando a ese lugar donde están los leones, hermanos, con hambre, y que los leones no hicieran nada contra él? Qué tremendo. ¿Qué dice amén? Qué tremendo es, hermanos, tener el respaldo de Dios, que cuando hay algo mortal delante de nosotros, Dios respalda porque lo has honrado. ¿Quién dice amén? Qué tremenda cosa a través de Daniel, que nos enseña, hermanos, que cuando caminamos en confianza en Él, hermanos, Él manda a sus ángeles a respaldarnos. Ahora, en sí, hermanos, nos enseña que Daniel, con todas sus pasiones, porque él no se quería contaminar, ahí nos dice Daniel, hermanos, cuando él empezó, él decidió no contaminarse con lo que comía el rey. Que en sí, hermanos, su vida era apartada, era santificada para Dios, porque él en su corazón amaba al Señor. Pero en sí, cuando fue echado a la fosa de los leones, hermanos, él entró en la carne, así como Jesús entró. Entró en la carne ahí, hermanos. Y no es porque él estaba en el espíritu, es porque tenía un Dios de poder que en el espíritu mandó a sus ángeles y le cerró la boca a los leones. ¿Quién dice amén? Porque la honra y la gloria no es para Daniel, la honra y la gloria es para Jehová que está en los cielos, aquel que te ayuda a vencer los leones de tu vida. Que cuando vienen esas consecuencias por servir, amar y dedicarle la vida al Señor, esos leones no tienen el poder de consumirte, porque hay ángeles fuertes a nuestro favor. Cuando Dios manda a los ángeles, no hay nada, hermanos, que pueda detener ese ejército. Dice, hermanos, el profeta cuando estaban rodeados, y dice, son más con nosotros. ¿Quién dice amén? Acuérdese, hermanos, que cuando dice la palabra, que cuando fue mandado Satanás hacia abajo, hermanos, dice que una tercia de los ángeles fue mandado con él. A third of the angels were with Satan. That leaves 2/3. 2/3 para nosotros. ¿Quién dice amén? Díganle a su hermano, son más con nosotros. Y no solamente eso, hermanos, que los ángeles son servidores, pero el poder que Dios les da es más grande que lo que ellos pueden hacer. When we believe in God, y tanto creemos en Él, Dios respalda y manda a sus ángeles. Cuando yo salgo en camino largo, hermanos, yo miro 2, 3 ángeles enfrente, quitando obstáculos de mi camino. ¿Quién dice amén? En sí, hermanos, cuando usted en estas sillas, si usted mira estas sillas, hermanos, fueron regaladas allá de San Antonio. Fuimos a levantarlas a San Antonio, y cuando cargamos la trailer, hermanos, venía hasta arriba. Íbamos a 5 o 10 millas por hora, hermanos, en la camioneta, y la trailer iba así de brinque, brinque y brinque. Y aquí está mi esposa, amén, brincando la trailer, hermanos.
Llegamos a la gasolinera a echar gas, nos vamos despacito, no tenemos, ya es tarde, está cerrado donde arreglan las llantas, vámonos despacito. Y en ese momento me puse a orar al Señor, me puse a platicar con el Señor. Y le dije, tú nos has traído a este lugar a levantar estas sillas, a tomar esta bendición. Dije, y si tú nos trajiste, nos llevarás con bien. Y tú pondrás ángeles para poder llegar a nuestro destino, porque tú nos has mandado. En sí, hermanos, cuando agarramos camino, ¿qué creen? La trailer ya no brincó. Cuando habíamos pasado todo el centro de San Antonio, estaba brinque y brinque. Después de platicar con Dios, la trailer ya no brincó. Es más, íbamos a 60, 65 y no hacía ni borlote. Y veníamos platicando yo con Dios y le dije, Señor, ¿cómo le hiciste? Yo sé que todo lo puedes hacer. ¿Cómo le hiciste, Señor? ¿Cómo pudo ser de que una llanta boluda que nos quiere tronar a llegar a nuestra casa tranquilo sin que se estuviera moviendo la trailer cargada? Cerré mis ojos, hermanos, y lo que vi fueron 2 ángeles cargando la trailer. La trailer no fue arreglada, hermanos. Lo que Él mandó fueron sus ángeles. Cada uno iba cargando lo que Dios había mandado de bendición a este lugar. Lo que Dios hace a través de una oración, una plática con Dios, hermanos. Lo que Dios hace en nuestras vidas a través de nuestra relación y nuestro with our fulfillment. I'm sorry about this. About our fulfillment in God. When we are totally for Him, cuando somos todos completos en Él, Dios manda a sus ángeles a respaldar lo que es de Dios, hermanos. ¿Quién dice amén? Dios manda a sus ángeles a una batalla. ¿Quién dice amén? Cuando Dios sana a un enfermo, hermanos, Dios manda a sus ángeles, a su espíritu de unción, a pelear una batalla de enfermedad. ¿Quién dice amén? Hay guerras en nuestras vidas que tienen que ser peleadas de rodillas. Hay guerras en nuestras vidas que tenemos que pelear platicando con Dios. Nuestra circunstancia nos acerca más a Dios. No dice lo que estaba orando Daniel, más que dice que lo que hacía antes lo siguió haciendo. ¿Quién dice amén? Lo que él hacía antes respaldó lo de hoy. Y cuando llegó, hermanos, el problema, Dios respondió. ¿Quién dice amén? If there's a problem in your life that has come close to you, it's not that God is not with you. It's not that God doesn't love you. If there's a situation that you think is impossible, it's not that God is giving you His back. It's that God wants to talk to you. God wants to talk to you 3 times a day. He wants to have a conversation with His son or His daughter. He wants to have a relationship where He can manifest His glory towards your benefit. Say to the people, the bad things in life, God makes them for good. He always responds. He does not leave you alone. He does not leave you hanging. You can count on Him. Voy, sí, cuenta conmigo. Aquí estamos. Amén. Oye, te necesito. Hijo, eso es que me pescas bien apretado. ¿Qué dice amén? No puedo. Es tan precioso, hermanos, que Dios nunca está tan ocupado para venir a ayudarte. Dios nunca se encuentra, hermanos, preocupado en otras cosas para venir a bendecirte.
a venir a sacarte de un pozo de leones, hermanos. Porque cuando Daniel, dice que cuando Daniel fue echado allá adentro, amén, ya tenía el respaldo de Dios. Dentro de la circunstancia no tuvo ni que orar el hombre. El Señor mandó el respaldo. Él entrando en esas puertas, echado en ese lugar de peligro, los ángeles ya estaban cerrando la boca de esos leones. Porque Dios respalda a aquel que tiene una relación con Él. When you have a relationship with God, when you attend and you brace yourself with God, God will manifest His glory to you. He will manifest His love to you. Y Daniel es una persona perfecta, hermanos, para enseñarnos que todo lo podemos en Él, que nos fortalece. Y a través de Cristo Jesús, hermanos, hemos podido, hermanos, a tener la victoria. Nos dice, hermanos, que también cuando fue un hombre de oración, sabemos eso, nos enseña. En sí, hermanos, era un hombre que recibía visiones de Dios. Daniel suplicaba en la oración. A través de sus oraciones, él miraba visiones. Él escuchaba la voz de Dios y tenía la dirección que hacer. A través de Daniel, hermanos, hubieron dificultades, cosas, hermanos, donde solo Dios pudo ayudarle. A través de la oración, la relación con Dios, en esos tiempos donde solo Dios podía manifestarse, Dios mostró su gloria. A través, hermanos, en sí, la oración, hermanos, fue contestada cuando el sueño, hermanos, el sueño, hermanos, en Daniel 2, 27 al 28, que ni la inteligencia, la sabiduría del rey, los teólogos, aquellos que estudiaban los astros, hermanos, aquellos adivinos, magos, no podían contestar el sueño. En esa adversidad, en ese problema, Dios respondió a darle la salida. ¿Por qué? Porque Daniel tenía una relación con Dios. En los lugares donde no se puede, en los lugares donde tú crees que no puedes avanzar, en los lugares donde te encuentras siendo un esclavo, hermanos, así como Daniel, el favor de Dios te abrirá puertas. Donde nadie más puede, hermanos, contestar esas preguntas, tú puedes, porque Dios te dará la respuesta. Daniel nos enseña, hermanos, que en el tiempo de esa dificultad, en el tiempo, hermanos, donde él tenía que contestar, hermanos, algo que nadie más, Jehová Dios, le dio la sabiduría para poder contestar lo que Dios quería decirle a ese pueblo y a ese rey. Daniel, hermanos, negó inclinarse a los dioses y Dios lo respaldó a través de ¿qué? Su relación de oración con Dios. Nos enseña, hermanos, que en sí, en nuestras adversidades, tenemos que tener la confianza de lo que hemos platicado con Dios. Dios manifestará en estos tiempos. ¿Quién dice amén? No es tiempo de estar panicking. It's not a time to be panicking. It's a time to be trusting. It's not time to listen to the man. It's time to listen to the man. It's time to listen to the man that has promised that he will be with us in any circumstance. Es tiempo no de confiar en lo que dicen las noticias, es tiempo de confiar en lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. Y Daniel sabía que platicando con Dios, Dios le había prometido que él estaría con él. No importaba la situación donde se encontrara, él confiaba en lo que Dios le había dicho, no el hombre.
Porque la gente te puede asegurar, la gente te puede decir, pero Dios puede decir otra cosa. En sí, a través de José, hermanos, nos enseña, y a mí personalmente me dijo: si lo hizo para Egipto, lo haré para mis hijos. Los sustentaré, los protegeré y los manifestaré mi gloria a través de ellos. Un hombre que le creyó la visión de Dios cambió a a una nación. Si ese hombre no había sido mandado a ese lugar por Dios, esa nación hubiera perecido en esos 7 años, hermanos. Y era un lugar de idolatría, donde se adoraban otros dioses, donde el rey de ese lugar, el faraón, hermanos, era the rising sun and the setting sun. Era todo el día completo, hermanos. Y Dios tuvo misericordia de ellos, hermanos, y les dio 7 años de abundancia para prepararse para los 7 años de fama. ¡Qué tremendo Dios! ¿Qué más hará para los hijos que están escuchando su palabra? ¿Qué más para los hijos que creen en lo que Dios les está prometiendo? ¿Qué más para los hijos que están aquí sentados, sudando y dándole gloria a Dios? ¿Qué más para usted que cree en la palabra? Dios le ha prometido y Dios le dará. Personalmente yo le puedo decir a usted, hermanos, que Dios en estos días me ha levantado en vez de menguar. Cuando otros están sacando sus retiros del futuro y lo están gastando porque no hay trabajo, al Hijo de Dios, al siervo de Dios, Dios lo sigue manifestando a través de más trabajo. ¿Quién dice amén? ¿Quién tiene trabajo hoy? Levante su mano. Aleluya. ¿Quién dice amén? ¿Y dónde está usted ahorita? Escuchando la palabra de Dios. Hay promesa, hermanos, nomás fíjese. Yo puedo ver en los hijos de Dios que Dios está levantando a hombres que le creen de corazón. Estaba platicando con un hermano que dice que le honraron un año de estudio. ¿Qué dice amén? Y terminando ese año, Dios ya le había preparado otro. Pero es un hombre que cree en Dios, en la promesa de Dios. Qué tremendo, ¿no? Si quiere saber, es el hermano Luis. Si quiere, háblele, él le puede dar el testimonio. Yo lo estoy contando aquí ahorita porque Dios necesita que usted escuche lo que Dios está haciendo en el pueblo de Dios. A los que creen en su promesa, a los que creen lo que Dios les va a dar. Un año pensaba él que se le había pagado. Dios ya le había pagado 2. ¿Quién dice amén? Que dice que en nuestra mente Dios manifiesta más de lo que nosotros pensamos. ¿Quién dice amén? You always have to think of more, because God has more for us. Dios tiene más para nosotros. Aunque las cosas materiales, el dinero, el éxito en este lugar, hermanos, es temporal, pero en sí manifiesta la fe en otros más, porque creemos y damos manifestación lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? En los 70 días que estuve encerrado con mi familia, hermanos, el Señor manifestó, en vez de la compañía que Dios me ha entregado en mis manos, en vez de caer, se fue para arriba. En el tiempo donde se mira un desierto, Dios enverdece y da de comer. ¿Quién dice amén? En el tiempo más árido, Dios te dice: planta, siembra, que yo alimentaré. Cuando un pueblo le cree a Dios y manifiesta su fe en Dios, hermanos, Dios hace milagros. Solamente necesita un grano de mostaza para hacer un árbol grande, lleno de bendición. You only have to believe what God is going to do with you. He did it through Daniel. Have you ever been at the zoo? ¿Nunca han ido al zoológico? ¿No han visto el poder, el estémana de que tienen esos animales? De solamente ellos te agarran con una mano y te deshacen. Con solamente ellos meter su boca aquí, hermanos, te quitan la vida. Daniel estaba con leones, no un león.
muchos que podían devorarlo en segundos, no minutos, segundos. Pero la confianza de Daniel estaba en Jehová su Dios. Sabía con quién tenía la relación, sabía con quién estaba parado, sabía en quién confiaba. Y así como nosotros sabemos que está con nosotros, así como nosotros sabemos, hermanos, que en esas circunstancias imposibles Dios hace lo posible. ¿Quién dice amén? Porque hay un pueblo que le cree, hay un pueblo que sabe que Dios va a responder. Sabe que Dios está con nosotros porque platica con Él al diario. Hemos hablado del propósito, hemos hablado de la visión y ahora estamos hablando de la oración. Todas estas cosas, hermanos, son esas llaves. They're key words. The purpose, the vision, and prayer is the key for whatever God has planned for us. En sí, muchos de hoy se está hablando del fin. Yo le quiero hablar de un comienzo. De que se va a acabar, yo no sé. Pero aunque se acabe, hay un comienzo allá en el cielo. ¿Quién dice amén? En la vida eterna preciosa. Hay un comienzo donde hay una semilla que muere. Hay algo que resucita en vida. La semilla tiene que morir para poder germinar y poder ser un árbol o una planta que da fruto. ¿Qué dice amén? Sometimes our dreams have to die to give birth to a more righteous and better future. A better tree, a more firm tree, and in a different place. ¿Quién dice amén? Solo Dios sabe dónde te va a plantar. Solo Dios sabe dónde vas a manifestar la gloria de Dios. Solo Dios sabe, hermanos. Yo estaba corriendo para Fort Worth, yo estaba corriendo para Houston, yo estaba corriendo para San Antonio, yo estaba corriendo para Laredo, yo estaba corriendo para muchos lugares. Pero Dios dijo, aquí vas a estar. No lo entendía antes, no sabía por qué, hermanos. Pero ahora yo puedo ver por qué. Porque hay un piso, hay un techo y hay un pueblo escuchando la palabra de Dios. Dijo, aquí te planto. Señor, pues si nomás se dan mezquites y se dan nopales, dice, aunque tengas el nopal en la frente, yo te voy a usar. Yo te voy a usar porque yo soy Jehová y tú eres mi creación. I am God and you are my creation. And you are the work of my hands. That's what God says in this word. And what God tells me personally, and it tells you if you listen. If you let me, I will make something great of you. Así como Daniel confió, hermanos, así como Daniel tenía esa relación completamente en Dios, Dios manifestó la gloria no solamente una vez, pero varias veces. ¿Qué dicen? En muchas áreas donde pudieron ser convencidos los reyes a poder inclinarse delante del Dios que vive, no el Dios que está de palo, no el Dios que está hecho por hombre, el Dios que lo que ha creado los cielos y la tierra y los mares ha separado, porque Dios es el Dios de poder, de orden y de majestad y de justicia, aquel que todo lo puede y todo lo va a hacer en el futuro. Por destrucción que se pueda ver, por los corazones que se estén enfriando, la gloria de Dios va a ser manifestada a través de sus ángeles, a través de la venida de Cristo. El Señor Dios, nuestro Padre, su gloria demostrará a todo aquello que quiera creer. Things can get worse in this lifetime. Things can get worse for you and me in this world. But there's a bigger promise of a better life and a better situation where we are gonna be complete, as Daniel was, having a conversation constantly with our God over there in His presence, where the lion does not devour us, or any beast, but they're friendly because they're in the presence of God.
Dios es bueno, donde la abeja y el león pueden caminar juntas, de par en par. ¿Cuáles son los beneficios, hermano, de una oración, de tener esa oración sólida y constante en Dios? ¿Qué son los beneficios? Amén. ¿Qué es lo que Dios nos puede dar a través de eso, hermanos? La relación de Dios, hermanos, construye, aclara y manifiesta para el beneficio que Dios quiere hacer en nosotros. Él, lo que no se mira claro hoy, what does not seem clear right now, young man, young woman, He will put it clear. He'll put an arrow so big towards your direction that you will not doubt that that's the way. Even though people say no, you say, that's my way. Cuando a mí la gente me decía que no iba a trabajar la relación entre mi esposa y yo, cuando los seres queridos de nosotros decían, ya no hay solución para el problema de ustedes, la solución de ustedes es el divorcio, Dios me puso una flecha diciendo, no es cierto, yo tengo algo más grande. Yo quiero manifestar la gloria a través de ustedes si ustedes se dejan, si ustedes toman la relación de ustedes y yo estoy en el medio de ella. Mi problema de antes es que tenía una relación con mi esposa, pero no tenía una relación con Dios, dirigiendo mi vida y la de mis familias como un compás sin norte, dando vueltas. Pero cuando llega el poder de Dios, apunta a donde debo de estar, y mi lugar es donde estaba sembrado Él. Porque aunque quise correr, aunque quise forzar, cuando Dios me dijo que no, yo comprendí que Dios tenía algo en mente. Y cuando Dios nos dio la visión y nos dijo, en este lugar donde están celebrando su boda, donde están celebrando su unión en mí, dice, habrá muchos carros que entran y salen por esa lomita. Unos se quedarán atascados, otros saldrán bien. Dice, habrá tiempos de lluvia en celebración, pero ahí estarán ustedes celebrando. Y ahorita, aunque usted esté sudando, aunque le haga así, mire el sudor, hermanos, usted, su confianza no está en el hombre, está en el Dios que yo estoy predicando. Así como Daniel abría sus puertas sin vergüenza, hermanos, que lo vieran, él adoraba al Dios que lo creó todo. Nos habla, hermanos, la intimidad con este hombre hacia Dios. No importaba qué dijeran de él, no importaba la circunstancia, él amaba a Dios antes que todas las cosas. La oración llevará la relación más profunda con Dios. Es lo que la oración hace. Lleva la oración a una relación más profunda con Dios. When our spouses want to talk, they want to get closer to us. Amen. Cuando quieren hablar nuestros esposos, esposas, amén, con nosotros, es que quieren tener una relación más profunda. Amén. Y Dios usa las circunstancias para poder tener una relación más profunda, hermanos, con sus hijos. Amén. La sé, hermanos. La oración conduce por desafíos, problemas, circunstancias, tormentas, y también en abundancia. Nos conduce, la oración nos conduce. Amén.
Usted va en el GPS, si escuchó ahorita la canción, Alex Zurdo, quiere que Dios sea su GPS, que lo manifieste, que dice amén. Cuando uno va manejando y usted está escuchando a la persona, ¿qué te dice? Toma una izquierda, a ciertos metros toma una izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, retorno, regrésate. ¿Qué dice amén? Nuestra oración es nuestra dirección, es esa conversación con Dios y Dios dirigiendo nuestras vidas. Dice la palabra, es lámpara a nuestros pies. Cuando escuchamos su voz, orando, meditando en la palabra, y dice amén, se manifiesta, hermanos, en dirección en nuestras vidas. La oración, lo que hace la oración también afecta a las relaciones fuera de Dios. Nuestra oración afecta la relación que nosotros tenemos con las personas que nos rodean. Amén. La oración que nosotros tenemos manifiesta hasta aquellos que están cerca de nosotros. ¿Qué dice, hermanos? Que a través de nuestro testimonio, nuestra relación con Dios, we can distribute God's love. With us having a relationship with God, we lift up our hands and people see that we lift up their hands. Daniel nos enseña, hermanos, que cuando él se inclinó delante de todas las personas que lo vieron, hasta su enemigo, quisieron matarlo, pero impactó las vidas de aquellos que no creían en Dios cuando lo sacó del foso de los leones. El rey en sí, hermanos, manifestó hacia Dios toda la honra y el respeto que Dios merece. Daniel impactó al rey cuando él fue sacado de la fosa de los leones. Nuestra relación impacta, influye, afecta a todo aquel que está cerca de nosotros. Amén. La oración desarrolla, hermanos, el éxito espiritual. Podemos leer mucha de la palabra, podemos escudriñar la palabra, pero si no ponemos a orar, no podemos crecer espiritualmente. Hay muchas personas que estudian la Biblia no por religión, no por haber recibido a Cristo, solamente lo estudian porque lo miran como un libro historial, hermanos. Y ellos le pueden contar detalladamente qué dice el libro y tantas cosas, pero en sí ellos todavía no son creyentes. ¿Por qué? Porque no han manifestado la relación hacia Dios. Y la única manera que nosotros podemos recibir la palabra espiritualmente es a través de Cristo Jesús, que ha dado su vida por usted y por mí. Los fariseos de antes eran maestros de la Biblia. Cuando se les presentó el Mesías, hermanos, ni sabían quién era él. ¿Por qué no sabían, hermanos? Porque les faltaba la oración, la relación entre Dios y ellos. Si ellos hubieran tenido la relación entre Dios y ellos, hermanos, ellos pudieran ver que el Hijo de Dios era Dios en carne en este mundo. Muchos de nosotros caminamos de esa manera, o caminan de esa manera, hermanos. ¿Por qué? Porque no han recibido a Cristo en su corazón. Sometimes we come into church and we don't receive the word. Sometimes we come to this place and we lift up our hands and we go back, and sometimes worse than we come in. Why? We listen. The word says that it doesn't return. Nunca regresa vacía. Gracias, mi hijo. Nunca regresa vacía. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es Jesús.
que haga esa conexión entre nosotros y el Padre. Si usted entra a la iglesia y no siente nada, usted no ha recibido a Cristo en su corazón, porque Cristo es libertad y Cristo es nuestra puerta hacia Dios. Dice que no hay otro mediador más que Cristo, hermanos, y eso se va a poder establecer, y nuestra oración puede ser manifestada a través de la relación entre Cristo. Aquel que no conoce a Cristo, hermano, es aquel que ha muerto en la cruz y fue enterrado y fue glorificado porque fue levantado de entre los muertos a través del poder de Dios. Si usted cree que Cristo es el Hijo de Dios y lo acepta como su Salvador, hermanos, las cosas cambiarán y podrá entender mucho más de lo que entiende ahorita. If you have an emptiness in your heart, you need Jesus to come into your heart. If you cannot understand what's written in the Bible, it's because you need Jesus in your heart. If you don't understand why people do things for God, you need Jesus in your heart. Esa es la puerta, hermanos, de manifestación. El éxito espiritual es a través de la oración, hermanos. Constantemente, en la mañana, en la tarde y en la noche y durante el día. Yo lo reto a usted, hermano, que si usted no hace eso, si usted no se inclina delante de Dios más de una vez, yo le animo que lo haga. Yo le animo que tome ese paso más allá, hermanos, a poder ver lo que Daniel vio cuando esos bestias, esos animales no podían abrir su hocico, porque había ángeles protegiendo, porque había ángeles manifestando la gloria de Dios para el testimonio y gloria de Él en esa nación. Por último, hermanos, en sí en la iglesia hay gente que venimos de tradición mexicana, hermanos. Esa tradición nos ha llevado, hermanos, a tener una religión. Yo solamente quiero dejarle claro, hermanos, que el rezar no es igual que el orar. Rezar, hermanos, en sí, el manifestar del re es repetición. Repetir algo escrito, declarar, recitar lo que está escrito. Recitar es algo que se puede usar. En los tiempos romanos se usaba como decir: recita los nombres que están aquí, recita lo que se habló la semana pasada. Rezar significa repetir. Ahora, la iglesia tradicional lo ha adoptado como parte de oración de ellos, pero en sí lo que es la palabra significa repasar y se puede usar en otros lugares. Ahora, en la oración, hermanos, es muy diferente. Es hablar públicamente a la voz, expresarse, rogar, solicitar, dar, tener una conversación, una discusión, tener una relación. Orar, hermanos, también se puede ver en la palabra adorar. Si usted busca, orar está en adorar. Residir culto a Dios. Ahora, la palabra culto se usa ahora para manifestar algo malo en la iglesia, pero culto es algo sobrenatural. Y en la iglesia hay algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque adoramos a un Dios que no se puede ver con los ojos carnales. Amén. Se cree en alguien que no podemos ver con nuestros ojos, pero se puede sentir.
a través de su espíritu. ¿Quién dice amén? Adorar, adorable, que se puede adorar o es digno de adorar. Adorador, el que adora. Adoración, acción y afecto. Adorar, orar, orar, orar. So que orar, hermanos, no solamente es una palabra, pero no se puede confundir en otros lugares. ¿Quién dice amén? No se puede usar en otros lugares sin darle lugar a quien que lo merece. ¿Quién dice amén? So, hermano, yo le digo, rezar es recitar, orar es manifestar y platicar con Dios. Amén. Lo digo, hermanos, porque en la Biblia habla que tenemos que agarrar odres nuevos para poder recibir vino nuevo. No se puede echar vino nuevo en odre viejo porque se rompe y se vacía. Se tiene que hacer algo nuevo para poder tomar. ¿Qué dice? Que tenemos que renovar nuestra mente y dejar entrar la nueva bendición que Dios quiere hacernos. Amén. So, todos aquellos que están en sí en el medio del cristianismo, catolicismo, no estamos hablando de religión, solamente estoy diciendo que la palabra oración está en la Biblia 157 veces y rezar está 0. Amén. So, bendito sea nuestro Dios y poderoso es nuestro Dios. Que si usted reza, hermanos, cámbielo a oración, porque Daniel, a través de la oración, pudo manifestar la gloria a toda una nación y pudo convertir un líder adorador de Dios. A través de la adoración de Daniel fue impactado toda una nación y testigo fue de la gloria de Dios. Vamos a poner